seguimos con su matinal a media mañana y en este bloque de salud le damos la bienvenida a Marco Antonio Aguirre Bonilla, nuestro pediatra, que de forma quincenal nos acompaña en el matinal a media mañana. Bienvenido, doctor. Lilia, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, doctor. Vamos a estar hablando de un tema bien importante. Vamos a hablar de la puna, o más conocido como el mal agudo de montaña. ¿También tiene otros nombres por ahí que usted nos puede entregar? Mira, en realidad la puna, soroche, mal de montaña o mal agudo de montaña son los diferentes nombres, entre otros, que se le da a esta falta de adaptación del organismo humano a la hipoxia hipovárica, o sea, a la falta de oxígeno atmosférico que se produce en las alturas. Y eso tiene consecuencias porque esta hipoxia se traduce en una hipoxia también en el organismo de la persona y hay mecanismos de adaptación que tiene una susceptibilidad individual que a veces te puede llevar a una crisis que puede involucrar desde un edema pulmonar de altitud a un problema, digamos, de un edema cerebral también de altura y a la muerte, inclusive. Doctor, estamos en la región de Arica y Parinacota, por ende es muy importante hablar de este tema, no solamente a quienes vivimos en la región, sino quizás también los turistas que van a disfrutar de los diferentes atractivos que tenemos en Parinacota. ¿Por qué es tan importante? Destaquemos. Justamente por lo que tú dices, porque aquí hay una población, digamos, que se moviliza de una altitud que es nivel del mar a una altitud que son 3.500, 4.200, 4.500 metros de altura. Tradúzcase Putre o tradúzcase Chungará, o el lago Chungará. Y esta población fundamentalmente está formada por residentes ariqueños, turistas, funcionarios públicos como del SAC o aduana, y también personal de Fuerzas Armadas, en los cuales en forma abrupta suben del nivel del mar hasta la altura y presentan problemas por esa situación, porque el proceso de adaptación tiene que ser paulatino, y esa es la clave. Obviamente que hay una susceptibilidad individual, pero claro, el proceso es muy importante que sea paulatino. Eso le quería preguntar, doctor, ¿quiénes tienen mayor riesgo a presentarlo? ¿Pueden influir, por ejemplo, el estado físico, quizás la alimentación que tenemos, o para nada puede influir? Mira, son factores de riesgo. Primero, tener menos de 50 años de edad. O sea que si te apunas arriba estamos súper bien porque eso es buen signo. Se dice que en general los menores de 50 se apunan más, o sea, gente más joven. Segundo lugar, se apunan más la gente que es residente a nivel del mar. O sea, si tú vives en altura, obviamente te va a tener menos posibilidades de apunarte. Tercero, aquellas personas que tengan una susceptibilidad individual, personas que tienen más predisposición genética a apunarse o a tener este mal de altura. Cuarto lugar, también depende, digamos, de la celeridad o velocidad con que tú asciendas. Si tú bruscamente subes a niveles de altura, va a tener más problemas, sobre todo si vas del nivel del mar. Y por último, la altitud, digamos, la altura que tú alcances. No es lo mismo llegar a Putre, que tienes más o menos 3.350 metros sobre el nivel del mar, a que llegar, ¿no es cierto?, a la orilla del Chungará, donde va a tener 4.000 y fracción. Claro. Por supuesto, el cambio es mucho más drástico. Doctor, ¿por qué se produce la puna? Al comienzo ya usted definía más o menos qué significa, pero podemos hablar de por qué se produce. En la medida que tú tienes más altitud, o sea, subes a más altura, disminuye la presión atmosférica. Y al disminuir la presión atmosférica, disminuye también la presión, digamos, del oxígeno atmosférico. Y esa menor presión se traduce en hipoxia a nivel del organismo porque ingresa menos oxígeno a través del alvéolo pulmonar y por lo tanto la oxigenación en el organismo es menor. Y para eso, nivelarlo, tú requieres un proceso de adaptación que es lento. Ahora, incluso es interesante para los deportistas, por ejemplo, se dice que los deportistas, porque si tú quieres mejorar tu condición, acondicionamiento físico, puedes entrenar en altura, pero se recomienda entrenar en la altura y dormir en los bajos. Perfecto. O sea, ese es el mejor condicionamiento desde el punto de vista de rendimiento. Si tú solamente entrenas y vives en altura, el rendimiento va a ser menor que si tú entrenas en altura y vives en los bajos. Buen dato, doctor. Seguimos avanzando y ahora vamos a conversar un poco sobre los síntomas más comunes que podemos presentar a la hora de estar apunados. Mira, lo clásico es que tú empiezas a tener, digamos, dolor de cabeza, cefalea, tienes mareo, náuseas, malestar general, a veces dificultad para respirar o
caminas, digamos, y te mueves y rápidamente te sientes muy cansado. Si es mayor, puede incluso tenga dificultades hasta para hablar. Y normalmente si duermes vas a tener problemas para dormir, tienes insomnio o despiertas abruptamente con dificultad para respirar. Esa es la forma clásica, yo diría, de que mal de altura no complicado. Pero hay que tener cuidado cuando se produce un edema pulmonar de altitud, en el cual el paciente ya prácticamente no puede hablar, no puede caminar y siente una gran opresión. Esos síntomas son síntomas rápidamente para tomar una determinación, primero no seguir ascendiendo y segundo lugar si no bajar. O cuando tienes un edema cerebral de altura, en el cual el paciente, además de un intenso dolor de cabeza, empieza a tener, digamos, confusiones, se confunde el punto de vista de conciencia, y si tú lo haces caminar no puede mantener una marcha normal, sino que tiene una marcha atáxica, una marcha como de persona que esté bajo el efecto del alcohol. En esos casos, rápidamente hay que, ojalá llevar al paciente a aplicarle oxígeno, introducirle una cama hipovárica portátil si se cuenta y eventualmente hacerlo descender y nunca más subir a ascender. Claro, no tomar esos riesgos nuevamente. Dentro de las otras complicaciones, usted nos decía al inicio que inclusive se puede llegar hasta la muerte. Claro, tú tienes, mira, las complicaciones mayores que puedes tener tú, fuera de los menores que te sientas pésimo, es tener edema pulmonar de altitud, que es los síntomas que explicábamos básicamente, dificultad de respirar. Segundo, el edema cerebral de altitud. Compromete conciencia, no puedes caminar y andas como borracho prácticamente. Esos son los dos mayores. Pero hay otra más, que es la muerte. También se te puede producir muerte por altitud. Es menos frecuente, obviamente. La mayor parte de la población que asciende sobre los 2.500 metros de altura, sobre el nivel del mar, digamos, tiene un 25% tiene síntomas de mal de altura, pero son los síntomas menores. Claro. Los síntomas mayores ya es un grupo más reducido y van a aumentar de acuerdo a tu susceptibilidad en la forma acelerada que tú puedas ascender o eventualmente en los niveles de altura que tú alcances. Por supuesto, doctor, ¿existe algún tratamiento para la puna? ¿De repente algunas recomendaciones para antes de subir? Mira, como medidas preventivas hay varias. Primero, se recomienda que uno vaya a hacerse un chequeo con el médico de cabecera tengas tú, antes de. Sí. Segundo lugar, digamos que los días antes, que unos 3-4 días antes que vaya a empezar a ascender y durante el ascenso y la mantención arriba en altitud, mantenga una dieta básicamente en base a carbohidratos, hidratos de carbono. Evites proteínas como de carnes, por ejemplo. Tercer lugar, digamos, tomar una buena hidratación. Para un adulto son 4 o 5 litros diarios que debieran empezar a tomarlo antes de. Además de eso, hay algunas hierbas de repente que se recomiendan. Eso le iba a preguntar, porque típico que uno de repente por ahí ve, típico la hierba de coca, que se dice, ¿esto realmente sirve? Yo he visto que muchas personas toman tecito o inclusive se mastica. Mira, los montañistas, digamos, recomiendan en general tomar algunas infusiones, sobre todo en la zona de los Andes, infusión, digamos, o mates de coca, de chachacoma también es propio acá en la región, también en otras partes de menta, y eso supuestamente te daría un cierto confort. Hay algunas, en la experiencia de vida se ha demostrado que realmente la coca tendría, el agua de coca, digamos, tendría algún efecto positivo. Hay que tener cuidado porque estos marcadores te podrían dar un marcador si te hacen un test, digamos, positivo. En general existe permisividad desde el punto de vista de los controles que hay, por lo menos en Chile, en ese sentido no te va a dar problema. Pero en otras partes, y de repente algún deportista de élite que lo consuma pudiese tener problemas desde el punto de vista de los controles de doping. Y lo otro que es importante, obviamente, es no fumar ni tomar alcohol, digamos. Ahora, hay medicamentos específicamente que tú puedes usarlo, como la acetazolamida, digamos, que es un diurético. También se pueden usar, digamos, algunas drogas corticosteroides, como la dexametasona, y eso te podría dar un resultado. Pero si uno entiende que el problema básicamente es de oxigenación, lo lógico sería que tú te aplicaras oxígeno. Y si está fallando mucho, bajar a un nivel menor de altitud, donde va a tener mayor, digamos, condiciones de oxígeno atmosférico para que te llegue mejor oxigenación a tus alveolos pulmonares. Eso sería lo lógico. También se dispone, no siempre se tiene, digamos, una cámara de tipo esta hipovárica, portátil, podría ser bastante utilidad. No sé si los servicios de urgencia, me imagino que en ciudades como Putre, digamos, debieran tenerlo. Me parece que sería útil también que lo tuviesen los controles fronterizos, porque más de alguna persona eso le puede significar
la diferencia entre la vida y la muerte, digamos. Así que Claro. si es que no lo tienen, ojalá que las autoridades dispongan de esto para que estén en Putre y en la zona, digamos, aledaña al Chungará. Podría ser decisivo. Y la otra recomendación que quizás podríamos agregar es no arriesgarnos y hacer un cambio drástico desde, no sé, Arica hasta el lago Chungará directamente, sino poder hacer diferentes paradas y ver cómo uno se va sintiendo, me Mira, imagino. del punto de vista preventivo, lo que tú dices es súper importante. Primero, digamos, si uno vive a nivel del mar, que somos la mayoría, Claro. en Arica o en ciudades, digamos, a nivel del mar, tienes que tener un ascenso lento. Ascenso lento se supone que hasta los 2.500 metros de altura. Putre está en 3.350, Sí. entiendo. Ahí debieras tú pernoctar, por lo menos, o aclimatarte unos 2-3 días y después seguir ascendiendo paulatinamente. Hay incluso pautas que te indican cuánto subir de acuerdo a 500 metros de altitud que tú vayas ascendiendo. Pero en todo caso, se recomienda que sea esto en forma paulatina y no brusca. Y va a depender mucho, digamos, del nivel de altitud que tú pretendas llegar. Claro. Eso es importante. Y las recomendaciones que ya comentamos en cuanto a la alimentación rica en carbohidratos, hidratos de carbono, ¿no es cierto? La No fumar ni hidratación. consumir alcohol. Y por supuesto, si tú vas a subir a una parte de altura, hay que el poco oxígeno, menor oxígeno que tenga el organismo, hay que destinarlo a actividades nobles, digamos. O sea, fundamentalmente cardiopulmonares y cerebrales. Entonces, no comer en forma desmedida, ¿no es cierto? No correr. No hacer mucha actividad física, eventualmente limitarse en actividades que son accesorias, que son superfluas y que no las necesitan en esos momentos. Ahí el proceso de adaptación significa en el fondo de sobrevivencia. Eso es lo que hay que tener cuidado. Por supuesto, muchas gracias doctor por el tema, está bien interesante y recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de poder conocer la región de Arica y Parinacota, que tiene tantos atractivos y es tan hermosa, pero siempre y cuando lo hagamos de forma responsable no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que muchas gracias doctor por acompañarnos Gracias el a ti día por de la hoy. invitación, muchas gracias. Estuvimos conversando del mal agudo de montaña, o también conocido como puna, y antes de separarnos a una pequeña pausa comercial, vamos a saludar a nuestro auspiciador, porque Lusa Ascensores nos acompaña en nuestro matinal. Ellos están certificados por el MIMBU, ofrecen asesorías profesionales, tienen su página de Facebook, Lusa Ascensores en Arica, y además están ubicados en Tucapel 2043. Le dejamos la invitación para que ahí soliciten cualquier información extra. Ahí está apareciendo también la página. Y bueno, lo decíamos, asesorías profesionales, mantención e instalación de ascensores. No te olvides, Lusa Ascensores en Arica. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato. Tenemos mucho más de su matinal a media mañana.